Un gusto saludarles. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra cátedra de farmacología en cuarto semestre. Para eso vamos a iniciar organizándonos. Les pido por favor que les voy a habilitar la posibilidad de cambiar su etiqueta para que por favor pongan el nombre usual con el que utilizan y su apellido, de modo que yo pueda comunicarme con ustedes directamente y con el nombre que más utilizan. ¿Sí? Ok, les demos de ahí un minutito para que puedan hacer su cambio. Ok, bueno, yo creo que estamos aquí. Listos. Entonces, nuevamente, dándole esta. Ok, ahí estamos. Nuevamente dándoles, como decía, esta cordial bienvenida. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Tenemos dos metas básicas. La primera, ¿cómo vamos a construir, en qué entornos vamos a trabajar en la cátedra de farmacología? Y analizar algunos elementos que están vinculados al proceso del manejo de la cátedra en este día. ¿De acuerdo? Y segundo, ya vamos a iniciar con las generalidades de farmacología en esta segunda hora. ¿Ok? Entonces, para eso, siempre que existe un proceso nuevo, siempre que existe una cátedra nueva, cuando recién van a iniciar un proceso, entonces existen preconceptos, existen paradigmas, y me gustaría hablar sobre ellos porque algunos paradigmas pueden favorecer, otros pueden perjudicar y generar temores. Entonces, Lía, cuéntame, ¿qué es para ti un paradigma? Un paradigma es algo que tenemos ya establecido, algo fijo, tal vez por nuestro medio que nos haya inculcado eso y que consideramos como la verdad, pero no necesariamente lo es. ¿Okay? Me parece muy bien. Yo creo que el concepto de Lía nos ayuda mucho sobre lo que es un paradigma. Y como les he mencionado, a veces hay paradigmas y que estos paradigmas pueden jugar en contra de nosotros porque tienes temores que no están fundamentados. Entonces, básicamente, ¿en dónde encontramos estos paradigmas? ¿En dónde se producen estos paradigmas? Se producen en cuatro entornos básicos, ¿sí? Antes de eso, antes de ir a los entornos, Roger, en tu criterio, ¿quiénes generan paradigmas en tu vida? ¿Quiénes son gestores de paradigmas en tu vida? Primeramente iría lo que es la familia, ¿no? La Ujú, familia, el núcleo familiar, luego vendrían a ser ujú, los amigos, pueden ujú. ser en nuestro caso docentes o compañeros de niveles superiores. Exacto, compañeros de niveles superiores te dice, chuta, Roger, ahora sí te toca farmacología y te pone un poco de colores y un poco de pintura y un poco de emociones de ahí, ¿no es cierto? Muchas de ellas seguramente van a ser verdaderas y hay otras que no. Entonces es muy importante saber que estos gestores de paradigmas en nosotros es fundamental analizar. Entonces hay cuatro entornos o cuatro dimensiones fundamentales sobre estos paradigmas que se pueden dar. Pueden dar paradigmas sobre el docente, se puede dar paradigmas, preconceptos, ideas sobre la materia, sobre el estudiante, ¿sí? Es decir, cuál es el rol del estudiante hoy en cuarto semestre. Y también paradigmas sobre cómo regresamos nuevamente a clases. Una historia es la virtualidad, otra historia es la presencialidad y vamos, ¿qué es lo que pasa en la transición que a ustedes les toca vivir ahora, 2 años después de pandemia? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividirnos primero en cuatro grupos. Y vamos a tener los 2 minutos en donde ustedes van a reflexionar, van a analizar y van a escucharse cuáles son los paradigmas que existen de por medio. Entonces, el grupo que va a la sala número 1 va a analizar el paradigma del docente. Los que van a la sala número 2, el paradigma de la materia de farmacología. Los que van a la sala número 3, sobre el rol que debe cumplir el estudiante hoy acá. Y finalmente, el grupo número 4 va a revisar el paradigma del ambiente de cómo regresamos a clase. ¿De acuerdo? Les pido por favor que cuando terminen de revisar, deleguen y nombren una persona que va a ser su representante para exponer lo que ustedes han analizado. ¿De acuerdo?
Entonces, nos vamos a dividir en 4 grupos, ¿sí? Y nos vamos a ver en 2 minutos, ¿ok? Estamos entonces, nos organizamos y nos vemos en 2 minutos. Ok, ya estamos de regreso. Ok, listos entonces. Vamos a hacer esta revisión de estos procesos. Vamos a iniciar con los preconceptos y que tenemos sobre el campo de la farmacología. Seguramente mucha gente habló sobre el tema de fármaco y habló con ustedes. Cuéntenme, los compañeros que estuvieron en la sala 2 al hablar sobre farmacología, ¿qué les comentaron? ¿Qué les dijeron? ¿Con qué se van a encontrar? Nosotros habíamos comentado que que se conoce como una materia difícil y que tiene muchos nombres raros en medio, y eso es algo que puede dificultar nuestro aprendizaje. También hemos escuchado que es una materia que demanda mucho de nuestro tiempo y por eso tenemos que estar constantemente estudiando, y que depende mucho del esfuerzo, sí, exactamente, del esfuerzo que nosotros pongamos para lograr un aprendizaje que se consolide correctamente o olvidarnos al siguiente día los nombres. Ujú. Ok, muchos de los elementos que ha mencionado Lía son reales. Es decir, la farmacología tiene algunos elementos que pueden generar dificultad. Por ejemplo, el tema de los nombres. Van a venir con nombres muy extraños que no están en el uso normal, ¿no es cierto?, en casa, en el ambiente. Son nombres extraños, por otro lado, son muchos nombres que tú vas a tener que revisar a lo largo de la carrera. Y claro, eso guarda una dificultad. Esa dificultad requiere un esfuerzo y es algo que necesitamos aprender, porque nosotros no nos podemos dar el lujo de querer ser médicos y decir, bueno, ya, ok, no hay ningún problema, voy a ser médico y la farmacología no es como muy necesaria. Lamentablemente eso no es así. Tú vas a ser médico y para que seas médico en el contexto general, tú tienes que conocer la farmacología como una herramienta fundamental en el diario vivir. No quiere decir que sea lo único y que sea lo más importante, para nada. Pero sin la farmacología te estás quedando sin una herramienta importante y necesaria. Entonces tú no puedes llegar al internado y decir, bueno, ahorita no estudio farmacología, voy a estudiar en el internado. En el internado es muy tarde. Y de la noche a la mañana eso no se va a poder hacer. Esto necesita un proceso permanente, diario, porque frente a las dificultades o frente a la cantidad de materia, yo no me puedo quedar en la comodidad de decir, bueno, ya, ok, fármaco es difícil y ya. Damaris, si fármaco es compleja y difícil, ¿qué tienes que hacer tú? Estudiar y dedicarle tiempo a la materia. Estudiar y dedicarle el tiempo que necesita la materia. Tampoco fármaco es lo único que ustedes van a recibir las otras materias. Por lo tanto, la organización y la programación va a ser muy importante. Entonces, dada la experiencia de los años, vemos que la farmacología necesita de un modelo, necesita de un proceso que permita que este paso a través de la farmacología en la cátedra requiera de algunas estrategias, de algunos elementos que faciliten el proceso de aprendizaje. Obviamente, si no le dedicas el tiempo y no le dedicas tu atención, tu intención, va a ser medio complicado. Y por eso quiero hacer un ejercicio con ustedes para ver cuáles son algunas de las metodologías que nosotros vamos a utilizar durante la cátedra de farmacología y justificar o analizar por qué se pide lo que se pide o por qué se hace lo que se hace, ¿ya? Vamos a tener un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo aquí, que es un momento de incorporarse a la cátedra de farmacología.
A ver, entonces, metamisol, metimazol, mebendazol. Mañana te topas con esta historia que tienes de ahí 3 fármacos. Mateo, en tu proceso ahorita tú encuentras metamisol, metimazol, mebendazol. ¿Qué te motiva esto? ¿Qué emoción te da el saber que tienes esos 3 fármacos ahí? ¿Qué piensas? O sea, primeramente que como que, o sea, sí se ve como que medio complejo porque, o sea, hay muchos términos, bueno, no sé, como que solamente cambia una letra, entonces como que, o sea, es como que sí, como que nos hace dar cuenta de cómo es la materia y cómo se puede volver Ujú. si uno no le echa ganas a, como que al estudio. Entonces, como que eso. ¿Qué Y dice también, Héctor? Este metimazol, metamisol, mebenzol, ¿a qué suena? ¿A que hacen lo mismo? ¿A que son de la misma familia? ¿A qué te suena? O sea, evidentemente creo que tienen un diferente propósito, ¿no? Pero tal vez pueden estar relacionados en alguna parte. Puede ser en familia o algo así. ¿Mm? En la farmacología ustedes van a encontrar algunas de estas situaciones. Por ejemplo, van a conocer los loles, ¿no? Propranolol, pinolol, atenolol, metoprolol, todos los loles que son beta bloqueadores. A veces las terminologías ayudan para que te identifiques el tipo de familia o los panes, ¿no? Diazepam, ¿sí? Clonazepam, clorazepam, todos esos panes que son sustancias que están vinculadas con el GABA. Pueden haber esas circunstancias. Y uno puede confundirse y decir, ok, metamisol, metimazol, mebendazol, todos son soles, ok, seguramente pueden hacer lo mismo. Y eso puede ser un grave error. Y eso es muy importante. Ves que la diferencia es mínima. ¿No es cierto? Entonces voy a iniciar con otros elementos adicionales. Voy a dar algunos insumos para poder generar el análisis. Insumos como este. El metamisol es un analgésico. Este es un analgésico que tiene capacidad antipirética, tiene capacidad antiespasmódica y analgésica, es decir, me sirve para un dolor, para una fiebre, para un espasmo, para eso me sirve el metamisol. Por lo tanto, yo voy a utilizar ese metamisol en un momento de dolor, ¿ya? En cambio que el metimazol es un fármaco que se utiliza en pacientes que tienen un problema de hipertiroidismo. Entonces, entre el analgésico y el hipertiroidismo hay una diferencia astronómica. Y el mebendazol, este es un antiparasitario que utilizamos en procesos amebianos o en procesos de helmintos. Es un antiparasitario. Entonces aquí cambia un poco la cosa y la perspectiva. ¿Cuál sería, Dominique, tu reflexión al saber que tengo 3 fármacos que suenan muy similar, pero funcionan exactamente para condiciones totalmente diferentes como el dolor, el hipertiroidismo o una parasitosis? ¿Qué dice Dominique? Sea, que o sea, sí está bien complejo porque, como usted dice, solo cambia unas ciertas letras y ya cambia básicamente toda su acción. Uh-huh. Y ahora, qué nos puede pasar, Emily Herrera, si es que en vez de, si tienes un paciente con dolor y tú dices, a ver, cómo era? Ah, creo que era el metimazol. Y le das para un paciente con dolor de cabeza o con fiebre, le envías metimazol. ¿Qué crees que pase, Emily? Emily Herrera. O sea, primero seguiría con su patología, que sería el dolor de la cabeza y tal vez puede ocasionar otro cuadro. O sea, cambiaría el cuadro del paciente tal vez. Claro, le das metimazol que baja los niveles de tiroides y le vuelves a un paciente normal, le vuelves hipotiroideo. Es decir, las repercusiones son graves. Eso quiere decir que vos no puedes jugar con la farmacología. Uno debe estar súper claro que la farmacología te puede servir para solucionar un problema, pero si le das mal el medicamento puede ser una situación súper grave. ¿Qué te parece, Camilo, si es que tú envías metimazol como un antiparasitario? ¿Qué va a pasar?
O sea, no va a servir de nada, no va a ser contraproducente. Exacto, va a ser contraproducente. Ok, entonces bajo esta óptica, Pedro, ¿qué planteas? ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? Saber que el Vademecum de farmacología es un libro que tiene 2000 hojas y que de la noche a la mañana no se aprende. Y que en el transcurso del análisis de las patologías, de las enfermedades, podemos tener este proceso. ¿Qué planteas tú como método para que tengas un aprendizaje adecuado y que no esté basado exclusivamente en la memoria? Eh, bueno, tal vez podría ser la constancia, la práctica, más allá de la memoria. No sé, tal vez podríamos leer, Ujú, investigar. ujú. Podríamos también, no sé, tal vez buscar como que alguna manera pues, para poder diferenciar, así como usted nos acaba de enseñar, y de Ujú. esta manera ya evitar estas confusiones que pues podrían ser graves, como usted nos menciona. Dani Trujillo, ¿qué planteas tú? ¿Qué estrategia puedes hacer tú para evitar que tengas esta confusión entre el metamizol, el metimazol y el mebendazol? A mí me parece una buena idea dibujar Ujú, lo que hace, o sea, a mí me funciona, no sé si a otras personas, pero dibujar y ver algo, o sea, visual, porque si solo me quedo con lo que escucho, me ujú. puedo confundir. Ujú. Eso es súper importante lo que tú dices, Dani. Entonces, eso obliga a que cuando tratemos un tema y estemos vinculados con la cátedra de farmacología, te obliga a hacer dibujos, a hacer organizadores, a hacer lo que nosotros llamamos un mapa, ¿no es cierto? Para muchas personas puede ser suficiente escuchar, para otras personas tienen que dibujar, para otras personas tienen que ver, otras personas tienen que hacer entre las dos. Tener solo memoria no es suficiente. ¿Por qué? Porque necesitan relacionar y después vas a ver que necesitas reflexionar. Porque en la medicina las cosas no son puntuales. No es que para la fiebre hay que darle paracetamol y punto. No es así. Tú necesitas una base reflexiva fundamental. Porque ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el rol de nosotros aquí ahorita? Tú vas a tener un paciente. ¿Y quién le va a prescribir? Tú. ¿Qué implica? Que tú vas a tomar las decisiones. Tú vas a tomar las decisiones de qué fármaco le vas a dar, cuánto le vas a dar, cómo le vas a dar, en qué horario le vas a dar, qué indicaciones de lo que el fármaco va a hacer le vas a indicar al paciente y qué contraindicaciones le tienes que advertir de lo que puede pasar con el paciente. Eso quiere decir, compañeros, que hoy día ustedes están sentados aquí para aprender a tomar decisiones. Decisiones que no son puntuales y que no es solo memoria. Decisiones que se basan en la reflexión y en los conocimientos previos. Es decir, ¿qué sabes farmacología? No puedes saber si no tienes una base de morfofunción. ¿Quieres saber fármaco? No puedes decir que no tienes una base de bioquímica. ¿Sí me explico? Entonces, estos elementos son fundamentales que nos obligan a que en cada clase se transforme en un mapa mental. Y por eso, si ustedes ya revisaron el video que les he dado de bienvenida y de generalidades, uno de los elementos fundamentales que ustedes van construyendo permanentemente va a ser el mapa mental. Cada uno tendrá su modalidad y su mapa. En eso tienes libertad. Unos les gusta la computadora, a otros les gusta hacerlos en el cuaderno, ¿sí? Lo que sí está claro que si no haces tu mapa y tratas de revisar al final del semestre o al final del parcial todo solamente en el libro, va a ser una tarea muy ardua y capaz que el tiempo no tienes. Y tú mencionaste hace un momento que Lía nos decía, hay un problema de tiempo. No estudias solo fármaco, estudias todo y tienes que organizar adecuadamente tu tiempo. Y ese tiempo para nosotros es importante tomar en cuenta. De modo que este es el razonamiento para que justifique que dentro de tu proceso educativo en fármaco estés obligada a hacer mapas. ¿Sí? Eso es muy importante tomar en cuenta. Cristiani Viteri.
¿A ti te gusta hacer los mapas o has estado acostumbrado a hacer mapas? ¿Te ayudan los mapas o tenías un rechazo a los mapas? No, sí me ayudan como que para organizar la información y también como que tenerla más sintetizada. Ujú. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante. Pueden haber personas que no les guste hacer un mapa. ¿Ok? Te juegas el físico. Primero, porque yo tengo que evaluar mapas. Y segundo, porque a través de los mapas tú tienes un proceso de metodología que facilita este proceso. Ahora, hay otras cosas también ahí. Te voy a poner un ejemplo. Hay otras cosas involucradas. Julio, si tú tienes un paciente con dolor de cabeza, ¿cuál de los 3 fármacos vas a escoger? El metamizol. ¿Y cómo te acordaste de eso? Porque, no sé, era un analgésico y tenía capacidad antipirética. ¿Ya? Y ya la también. Y estaba una A ahí. Miren lo que hizo el Julio. Dijo, metamizol tiene de pronto una A de analgésicos, de sintonía. En el consciente o en el subconsciente, Julio se ayudó con eso. ¿Y cómo sería tu estrategia, Julio, para acordarte del metimazol que se da en hipertiroidismo? O sea, está todo al revés, igual ahí, y la I de hiper. De hiper o el metimazol de tiroides. ¿Ok? ¿Y cómo harías para acordarte del mebendazol en parasitosis? Tiene muchas Cs de el Mintos. Del Mintos, ok, perfecto, me parece bien. Entonces, miren, cada uno va a encontrar ese entorno. Pero aquí hay una reflexión adicional. La otra reflexión es que si yo le pregunto a Julio, y Julio pudo contestar adecuadamente, es porque él estuvo en clase. Si Julio no está en clase, a la primera de bastos nos damos cuenta que es que no sé, doc. No sé cuál podría ser. Entonces, nosotros tenemos otro elemento fundamental aquí. En farmacología tenemos 5 puntos de evaluación, pero no es asistencia. Asistencia no quiere decir aquí estar con el nombre abajo, no. Asistencia quiere decir participar, reflexionar y producir. Producir conocimiento. Las clases van a ser más dinámicas, más alegres y más efectivas basado en la experiencia y en la producción de ustedes en los procesos reflexivos. ¿Sí? Entonces, no esperen que yo esté aquí leer, dando clases, eso no va a pasar ni en la virtualidad ni en la presencialidad. En la presencialidad y en fármacos se aprende participando, de modo que yo tengo un sistema de evaluación en donde son 5 puntos de participación. ¿Qué quiere decir? Que estuvo, que participó y que generó contenido en la clase. Para generar contenido, ¿qué implica? Que veas en el sílabus la materia que vas a revisar, vienes con los prerequisitos y entonces podemos discutir. Pero si estás en la comodidad de la vida y no revisas prerequisitos, por ejemplo, mañana vamos a ver, no sé, mañana vamos a ver fármacos del sistema neurovegetativo simpático. Y vienes sin conocer cómo funciona, dónde está la anatomía, cuál es el neurotransmisor, de qué se trata la adrenalina, entonces estamos ahí tenaz. Y si esperas que yo te dé todo en cátedra como cátedra, sí, no estamos mal. Nosotros tenemos que venir con los preconceptos, es fundamental tomar en consideración. Entonces es una participación mucho más activa. Y hay momentos en donde de pronto, mira, yo le hago participar al Pedro, le hice participar a Dominique, le hice participar, no sé, a la Dani, o Lía participó. Y hay momentos en donde digo, pregunto, ¿qué opinan ustedes sobre esta metodología? ¿Creen ustedes que esta metodología va a ayudar para que no dependan solo de la materia, de la memoria, sino de la reflexión? Estos son los espacios en donde deben participar los que no participan, a los que no les he preguntado. Y si no han participado, entonces no se ganan la evaluación y la oportunidad de dar tu criterio, dar tu comentario, de expresarte. Entonces, en esos casos, ¿qué se tiene que hacer? Levante la mano y participe. Entonces, ahorita, ¿qué opinan sobre este modelo? ¿Creen que les va a beneficiar? Entonces, ahí busco la participación del Martín, al que no le pregunté, de Damaris, a la que no le pregunté, o de Vanessa, a la que no le pregunté.
Entonces, Martín, ¿qué opinas de este modelo? De los mapas conceptuales, Doc. Ujú, O sea, a mí personalmente no me funcionan, ujú. individualmente hablando, ¿no? No es que puedo aprender más o menos si es que dibujo, si es que hago un mapa o alguna cosa. Pero bueno, yo creo que eso ya es de la metodología individual de cada uno, ¿no? Ujú. Eso es súper importante, verás. Hay personas que se benefician más, hay personas que se benefician menos en el modelo y en la necesidad de tener en el proceso. El aprendizaje cada uno va a ver. Es importante, cada uno se juega su físico en ese sentido. Es bueno que se conozcan, ¿no es cierto? La clave está en que utilices el modelo más adecuado en la que tú aprendes. De pronto el Martín no es lo más adecuado para él utiliza otras metodologías. Perfecto. El punto es que esté en clase y sepa de qué se trata. Porque si yo le pregunto al Martín y el Martín estuvo en otra historia, entonces no puede ni siquiera opinar. ¿Sí me explico? Entonces, de nuevo, la participación es un elemento fundamental vinculado a este proceso. ¿Ya? Ok. Entonces, sabemos que los mapas mentales tienen esta alternativa, este elemento que nos ayuden a evitar, sobre todo aquellas personas en donde la memoria no es lo más importante, por un lado. Y por otro lado, saber que la medicina, si sería solo memoria, está lejísimo de que sea solo memoria. La fase más importante es la reflexión. ¿De acuerdo? Ok, hay otros elementos que están vinculados a la metodología de trabajo también. Entonces, hay momentos en donde capaz que no podemos recibir clase. La próxima semana es un feriado. Y yo tenía que ver un capítulo ahí. Abigail, yo tenía que ver un capítulo, por ejemplo, de tiroides. ¿Crees tú que vas a poder, cuando estés con el paciente al lado y que venga un paciente con hipertiroidismo, le vas a decir, ¿y ahora qué le doy, qué le doy, qué le doy? Lo que pasa es que la clase de tiroides fue feriado de carnaval y por lo tanto yo no vine a esa clase. ¿Qué dices, Abigail? No, o sea, como ya he mencionado, la medicina no solo es memoria, sino es de razonar. Entonces no va a poder. ¿Y qué le vas a decir al paciente? Venga mañana para yo revisar su caso primero farmacológico y mañana le doy una respuesta. O sea, imagínate, el paciente nunca más regresa a tu consultorio. Eso quiere decir que nosotros no podemos postergar el conocimiento. Nosotros no podemos dejar eso para mañana. Tienes que ir permanentemente. Van a tener 5 años de farmacología. Hoy empiezan. Terminan en la rural. Y al fin de cuentas, farmacología no termina nunca. Porque 30 años después verás medicamentos nuevos, sistemas nuevos. Entonces, eso no, hoy empiezan, no termina nunca realmente. Entonces, eso también nos da una responsabilidad a nosotros. Y la responsabilidad es que si yo tengo un feriado, por ejemplo, lunes y martes, la próxima semana es feriado, y decimos, ok, ya listo, lamentablemente esa parte de la materia no se da. Y asumimos eso como un proceso de responsabilidad, tenemos un problema grave. Entonces, lamentablemente, estamos sujetos a que yo tenga que recuperar esa clase. Yo no puedo dejar ese tema vacío. Y peor que mañana, cuando estén en quinto, cuando estén en sexto, cuando tengan ABP, y le pregunten, y el tema de fármacos para un manejo de hipertiroidismo, no sé, no me dieron, o no vino a clase, o fueron feriados, o pasó en pandemia. Eso nos puede. Entonces, ¿eso a qué nos obliga? A que actuemos con responsabilidad. Entonces, en el feriado de la próxima semana, ¿o cuáles son las opciones que yo tengo? Opción a recuperar. Entonces, Steven, ¿podemos recuperar la clase el jueves a las 10 de la mañana? O sea, dependería tanto de los horarios de usted y de nosotros, pero... Difícil. Damaris. Doc, la próxima semana nosotros tenemos el miércoles, entonces no perderíamos la clase. En tu caso, sí. Yo doy a todos los cuartos. A los compañeros del lunes y del martes, perderían clase. O resulta que el día miércoles tenemos alguna circunstancia y un día se declara feriado. Entonces nosotros no podemos. Tenemos solo 2 alternativas. O recuperamos la clase o tenemos clase en el feriado. Así es como va a pasar. Ese es un poco el proceso. Lo que quiero es justificar que esto tiene que ser así porque nosotros no podemos perder clase. Y lamentablemente,
como menciona Steven, no podemos ocupar horarios de otros profesores para recuperar una clase nuestra. Y ustedes no tienen el tiempo. Ustedes tienen el tiempo copado en las clases y tienen que estar ahí. De modo que es difícil. ¿Cuál es la solución que damos? El único tiempo que yo tengo disponible es del jueves a las 7 de la mañana. Jueves a las 7 de la mañana tienen clase, Mateo. Sí, entonces ese plan no es mal plan. No nos queda sino recuperar el mismo día del feriado en un horario cómodo. Es decir, en vez de las 7 que sea a las 8, ¿ya? Pero el mismo día, miércoles. Ponte que es miércoles de independencia de algo y es feriado. Listo, ese miércoles nosotros tenemos clases. En vez de las 7, a las 8 de la mañana. ¿De acuerdo? Con eso evitamos tener estos problemas y cumplimos adecuadamente el sílabus. ¿De acuerdo? Ok, entonces, estas son las razones por qué nosotros tenemos ciertos datos de la metodología de trabajo que justifique trabajar y evaluar con mapas. 2, valorar la participación de ustedes. Y participar no quiere decir estar con un nombre, peor si es que no estás en la pantalla. O sea, quiere decir que estuviste, yo le pongo una falta ahí. ¿De acuerdo? Es decir, no participa, tiene falta. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Porque estar presente no quiere decir estar en la pantalla o ponte en la parte presencial. Tú estás aquí, pero haciendo un ejemplo, un ejercicio, una tarea de genética. ¿Qué quiere decir? Que no existes, que no estás. Entonces, la asistencia es igual a participación. Y es muy importante. Tengan cuidado. No, pero yo sí estuve. ¿Y participaste? No, listo, entonces no estuviste. ¿De acuerdo? Eso no es asistencia a clases. ¿De acuerdo? Ustedes recuerden que la asistencia a clases es un elemento fundamental en el desarrollo y tienen un límite de faltas. Me parece que en la cátedra de farmacología son 2. Porque son porcentaje. Y este es el otro tema. Nosotros tenemos solo 2 horas en la semana. ¿Sí? 2 horas en la semana. Perdiste, no viniste, perdiste un montón. Y eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Qué dice Héctor? Sí, Doc, le quería preguntar si en la actividad, en la tarea que está subida de Leva, podemos subir otra cosa que no sea un mapa mental, algo que Correcto. nosotros... Cualquier elemento, sí, que no necesariamente sea un mapa mental como el Martín, el elemento con el que tú construyes, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier otro elemento, pero tiene que estar vinculado a la materia que nosotros hemos visto, mapas, resumen, cuadro sinóptico, lo que tú quieras, ¿ya? Ok, entonces eso también es un elemento fundamental a tomar en consideración. Perfecto. Hemos visto un poco dentro del entorno de la materia las dificultades, los procesos, los problemas que van a haber y cómo podemos resolver, que eso ha sido lo nutritivo y saber cómo van a ser las clases. Las clases van a ser participativas, reflexivas. Vamos a utilizar momentos de roles. Entonces te digo, por ejemplo, Roger, tú estás con fiebre, ¿ya? Y le digo, Aileen, tú eres la doctora. Roger, llámale a la doctora, dile que está con fiebre a ver qué te da la doctora. ¿Ya? Y entonces, de este vínculo, de traer la realidad del consultorio, ¿sí?, al aula, va a depender del análisis que hagamos nosotros. Y nosotros vamos a decir, ok, lo que le dio la doctora, ¿estuvo bien? ¿No estuvo bien? ¿Qué alternativas tenía? ¿Cuáles eran las posibilidades? Por eso les digo que la medicina no es puntual y no es memoria. La medicina es reflexión y análisis. Entonces, trabajar en eso nos va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Ok. Pero hay otros entornos también. ¿Cuál es el rol del estudiante hoy, en cuarto semestre? ¿Qué dicen? ¿Quiénes analizaron, estaban en esta sala? Cuéntenme, ¿qué es lo que revisaron ustedes? Perdón, ya, Doc, o sea, nosotros como rol de estudiante creemos que, o sea, primeramente tener la responsabilidad, como ya hemos visto en la clase y como usted mismo ha mencionado, de llegar con los prerequisitos a la clase. O sea, de los básicos, de ciencias básicas de la salud, que igual mencionaba en el video. Y también la puntualidad, que sería igual del estudiante. Y cumplir con todas las normas que se establecen en la clase, que usted ha mencionado. Y eso, o sea, estudiar y dar lo mejor de uno, siempre. Ok, perfecto, me parece súper bien.
Ustedes son un grupo de estudiantes que vienen a clases. Recuerden que atrás de ustedes hay una familia que está invirtiendo un dinero, una economía, que se está jugando un físico porque ellos trabajan, invierten para que usted esté en clase ahora. Por lo tanto, tenemos que responder adecuadamente, ser muy respetuosos del esfuerzo de los padres. Por otro lado, ser respetuoso del esfuerzo de tu tiempo y de tu espacio. Eso también es muy importante y no tenemos tiempo para desperdiciar. Tenemos que ser muy productivos y eso es muy importante. Por lo tanto, ese es el rol al que usted está aquí. Si viene y en el rol y estás viendo el celular o chateando con un amigo mientras estás en clase, al único que se engaña es a ti mismo. Y lo mismo va a pasar en la presencialidad. Por eso es muy importante que estos elementos tengan esos roles. Esto está vinculado a valores, a principios de ética. El respeto y consideración absoluta a tu compañero, entre estudiantes, al docente. Y cumplir las normas y cumplir las pautas. Eso es un elemento que no es negociable. ¿Por qué? Porque estamos formando médicos. Y más que un médico que conoce mucho, tiene que ser una muy buena persona, un buen ser humano, con una buena calidad de atención, de servicio y sociable. Entonces, de pronto esto es una característica de la universidad. Y eso se ve aquí en las aulas. No esperes que eso pase cuando seas médico. Esto se ve aquí en las aulas permanentemente. De modo que, ¿cómo nos vamos a manejar? Con respeto, con consideración. El criterio de un compañero está muy bien. Respetable, podemos analizar. Eso permite que no tengamos miedo a emitir nuestro comentario. ¿Sí me explico? Emitir los comentarios, esa es la base del aprendizaje. Genera experiencia y genera vivencia en nosotros. De modo que pautas, normas jurídicas de la universidad y de respeto y consideración no son negociables. ¿De acuerdo? Eso es muy importante tomar en cuenta. Ahora, venimos también a un ambiente y venimos de un ambiente de 2 años de pandemia. Cuéntenme un poco cómo analizaron esos elementos de cómo estamos llegando a la universidad ahora. Ya, Doc. En mi grupo analizamos eso que, bueno, tiene sus puntos tanto positivos como negativos, porque por un lado es como que nos vamos ahora sí a enfrentar a la realidad de la carrera, no más bien de modo virtual, como por así decirlo, y no más bien estar frente a frente con la carrera, y eso es bueno porque, pues, así tiene que ser. Y de otro lado va a ser como que igual un poco complicado porque estamos acostumbrados a una rutina que ya nos la formamos desde hace 2 años y es diferente como que levantarse 10 minutos antes de la clase que 1 hora y media antes para arreglarse y para ir a la universidad. Cosas muy importantes nos ha dicho Eileen. Hay fortalezas y debilidades en la virtualidad. Fortaleza que uno puede estar como más cómodo en la casa, abrigado y estás en tu entorno familiar, pero también hay muchísimos distractores. Y no es lo mismo que cuando vos vienes acá al hospital o estás en un centro de salud y tienes el paciente al frente. Discutir un caso aquí es una cosa, tener el paciente al frente es otra. Entonces, claro. Y adicionalmente, a Dios gracias, diríamos, estamos ya en una visión en donde el tema de pandemia ha disminuido muchísimo la crisis hospitalaria y nos permite llegar entonces a las aulas virtuales, a las aulas presenciales acá. Pero eso no quiere decir que respetemos nuestras normas de bioseguridad, quiere decir que tienes que venir con mascarilla, tienes que venir con tu alcohol, tenemos que cumplir las pautas. Y por otro lado, que vas a ser súper consciente, ¿no? Tienes que preguntarte si es que estuviste en un entorno en donde han habido infectados, no es el momento que vengas, porque a la fija tú estás contaminando. ¿No es cierto? Si estás ahorita con un COVID positivo que contaminas, es lógico que no vengas. Es lógico que coordinemos con las personas adecuadas, con el representante del grupo, con el coordinador de la carrera, de la materia, y que nos diga, doctor, pero yo estoy positivo ahorita, no, yo tengo que igualarme, ver cómo le haces. Peor si estás con síntomas, no, estás tosiendo con fiebre y estamos aquí tosiendo y con fiebre en el aula, entonces no es adecuado. Entonces, he querido a través de esta metodología de análisis, de reflexión con ustedes, explicar cuáles son y por qué son esos roles o esos procesos que vamos a dar seguimiento en la carrera. Quisiera puntualizar algunos detalles adicionales y que para mí es muy importante que tú le tomes en cuenta, ¿ya? Entonces, aquí tengo una imagen que es bien interesante, que de pronto a ustedes les puede causar o una sorpresa o que puede tener
una reflexión. Damaris, ¿qué opinas tú de la imagen que tienes y por qué crees que te pedimos una foto y esa historia? La verdad no sabría para qué nos pidió la foto, Doc. Sí estaba preguntándome eso, pero no sé. Ok, de pronto Damaris no le ve esa necesidad. Pero yo tengo que explicarle porque suena así medio raro. Decir, Doc, ¿por qué me pide una foto? Y mira en esta foto. ¿Qué dices tú, Dominique? Sea, yo tampoco lo creería muy necesario, pero pienso que usted nos pidió la foto para como que estar seguro que sí somos nosotros quienes estamos viendo la clase. Es una buena, el tema de seguridad es una buena idea. ¿Qué dices, Pedro? Bueno, yo también pensaba algo similar como Domi, pero no sé, tal vez puede ser para llevar un registro de nuestras actividades, de nuestras notas o algo así. Puede ser, son una buena idea. ¿Qué dices, Denise? Tal vez puede ser para identificarnos al momento de que alguien le escribe, porque si no, no va a saber quién le está pidiendo alguna cosa. Eso puede ser, son buenos datos. Hace algunos años, cuando yo empecé acá en la universidad, tenía un salón paralelo y había 6 horas en la semana y les veía todos los días casi. Entonces, en la segunda visita ya sabía quién era, dónde estaba, cómo actuaba y todo. Pero hoy tengo solo 2 horas a la semana y tengo 6 paralelos y 140 estudiantes. Es incómodo que cuando le vea al Pedro y le diga, ¿y Pedro qué opinas? Y total le digo Roger al Pedro o le digo Pedro al Roger. Roger, ¿cómo te sientes si yo te digo Pedro? No respondería. No responde nomás. Es incómodo y yo no quiero estar con esa historia y sabes que es una tarea para mí acordarme los 140 estudiantes el primer día de clase. Con el tiempo y las aguas seguramente les voy a conocer. Mientras más participen, seguramente más les conozco. Pero al principio no. Entonces les pido por favor que tengan, cuando estemos en la presencialidad, como un rotulito que yo identifique su nombre. Eso va a ser importante. Primero, por respeto y consideración para tratar con el nombre que es. Y segundo, cuando tienes ahí 2 nombres, no sé si te gusta. Si a mí me dices Guillermo, no te paro ni bola. Vos me preguntas, yo no te respondo, porque no es el nombre que yo estoy acostumbrado. Dice Guillermo, ya, disculpe. ¿Me entiende? Entonces, esa es la razón. Y segundo, tienen razón ustedes, porque cuando yo tengo que calificar la participación y acordarme solamente del nombre, yo me acuerdo más por las imágenes. Entonces, esa es mi metodología, la imagen. Entonces, yo tengo los listados, no solo los nombres, sino tengo las fotos. Entonces, sé cómo es el Julio, quién es Dominique, y me acuerdo mucho de eso. Entonces, eso es muy importante. Por eso es que he pedido la fotografía. Y claro, es para identificar a quién estoy evaluando. Con las notas de quién son. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre es importante, pero la imagen también es fundamental. Entonces, ahorita vamos a aprovechar, y así como tienen ustedes la imagen en mi pantalla, les pido por favor acérquense un poquito más para hacer una fotografía del grupo, del paralelo, tener bien identificado quiénes son, en dónde están. Les agradezco mucho por esa gentileza de acercarse un poquito más. En 3, 2, acérquese un poquito más, por favor, para eso. Martín, si eres tan gentil y te acercas un poquito más a la pantalla, te agradezco mucho. Exactamente. Listo. Ok, entonces, con eso yo tengo los nombres y tengo los apellidos y trabajamos. Entonces, esa es la razón de esta imagen y de esta realidad. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya hemos dicho cuáles son los procedimientos. Ustedes lo van a revisar bien. Recuerden de las medidas de bioseguridad. En farmacología nosotros vamos a ver en este semestre los principios básicos de farmacología, es decir, lo que es común a todos los fármacos. Todos los fármacos tienen una farmacocinética, una farmacodinámica, tienen una farmacopatología. También vamos a revisar aquellos fármacos que están vinculados al sistema neurovegetativo, simpático y parasimpático. Este es el grupo de fármacos que vamos a ver en el tercer parcial. Adicionalmente, analizaremos con ustedes cómo es el desarrollo de un medicamento y los elementos que están involucrados ahí, la guía de buena prescripción y el uso racional de medicamentos. Todo esto, como hemos mencionado, en los entornos de las políticas y normativas de la universidad
y de los procesos elementales de principios, de valores y éticos. Es decir, no queremos solo buenos profesionales, queremos buenos seres humanos que se relacionen con sus compañeros, que sean respetuosos, que cumplan las normas de ética y de valores entre los compañeros y los compañeros con los docentes. De modo que con esos principios ustedes mañana atenderán a un paciente y ahí se reflejará su conocimiento, su responsabilidad y sus procesos. ¿De acuerdo? Ya tienen nuestros horarios. En los horarios nosotros tenemos 10 minutos a los máximos que usted puede ingresar al aula. Luego ya no lo podrá hacer. Nosotros tenemos nuestro sistema de evaluación. Tenemos 50 puntos en cada parcial. De esos 50, 5 son la participación. 5 los trabajos, los mapas, lo que tú me envíes. 15 las pruebas y 25 el examen. En el tema de pruebas y examen hay un tema interesante también. Yo les doy a todos los paralelos. Los compañeros que haríamos la prueba en el día que les corresponde, el lunes a las 7 de la mañana, seguramente tendrán la información, darán su prueba. Pero ¿qué puede pasar con los compañeros del viernes a las 11, después de que todos los otros compañeros dieron las pruebas y dieron sus pruebas? ¿Qué crees que pase, Elías, jurado, los compañeros del viernes a las 11? Me imagino que de seguro siempre va a cambiar las preguntas, entonces para ellos va a ser más difícil, tal vez. Esa puede ser una alternativa, un plan A. Aileen, ¿qué piensas tú? ¿Será que a los compañeros del viernes es más fácil? Depende de cómo usted realice las pruebas, porque si no cambia, pues va a ser para ellos más fácil, porque ya van a saber de qué va. Eso sería un riesgo, ¿no es cierto? Es decir, si no cambio las preguntas o no cambio los formatos de las preguntas, es tenaz. Entonces eso se transforma en un problema y puede ser un problema de justicia. Es decir, solo los de lunes tienen sorpresa, los de viernes nunca tienen sorpresas porque ya ven cómo son tipo de preguntas, ya vieron los casos, le dieron la vuelta por arriba y por abajo, los compañeros del viernes están pero frescos, ¿sí? Y eso puede ser un valor de justicia. Esa es la razón para que tomemos las pruebas en un solo momento a todos los paralelos. Va a ser una prueba online, porque es un proceso de prueba de aprendizaje, de desarrollo online, a todos el mismo momento. No hay horarios diferibles, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con el examen. El examen va a ser presencial en las aulas de cómputo o en las aulas en donde todos los paralelos dan en el mismo momento el examen de fármaco. Con eso yo evito cualquier posibilidad de que se filtren preguntas y que alguien ha conseguido una pregunta o ha hablado con el compañero de lunes, ¿sí me explico? Esas son las razones que justifican este proceso. Obviamente tendremos que hacer en los momentos en donde ustedes tengan libertad y no tengan ningún tipo de impedimento de clase. Las pruebas generalmente por experiencia que hemos tenido con años anteriores, las pruebas damos en un horario que sea cómodo para ustedes. Y ahora incluye la presencialidad, es decir, tienes que salir de la universidad, llegar a la casa o llegar a un sitio en donde tú puedas dar una prueba de 10 minutos. En las pruebas podemos darlos generalmente los miércoles a las 7:30 de la noche, 10 minutos de prueba. Eso implica que cuando tienes el cumpleaños, dile, perfecto, llego al cumpleaños un poquito atrasado, doy la prueba de 10 minutos y de ahí voy al cumpleaños, ¿de acuerdo? Esa es la razón por la que tú tienes este proceso en la metodología, que es lo que estamos revisando. De modo que ahí tienes las evaluaciones, cómo vamos a hacer. Entonces, siempre tenemos que venir con los prerequisitos, participar en clase, vamos a hacer trabajos en clase, vamos a jugar roles entre médicos y pacientes poniendo casos prácticos a que tú los resuelvas. Y cuando la cosa se pone muy complicada, muy difícil, ahí trabajamos con plastilina. Pueden haber temas que en algún momento pueden resultar complejos. Si es que eso es así, hacemos una maqueta, trabajamos con manualidades, de modo que nunca un tema quede sin haber revisado adecuadamente. Y eso me lleva a otro proceso, ¿ya? En estudiante de cuarto semestre ya no se da, pero puede darse. Y mejor estoy anticipado. Puede darse. Eso se da más en los estudiantes de primero, o sea, la inexperiencia, recién llegan a la universidad y cosas así. Pero los compañeros de cuarto no. Si tú
al final del semestre, en el examen integral, pierdes el semestre y dices, es que doctor, no entendía lo de farmacocinética, y eso me dices al final del semestre, estás súper fuera de tiempo. Entonces aquí, bajo esa óptica, eso no puede pasar, eso ya no es dable, pero les digo que pasa. Y como pasa, mejor les advierto. ¿No es cierto? Es decir, yo termino el semestre y me despido atentamente porque ya no hay nada que hacer. Cualquier cosita que tengamos que revisar de nuevo, no está muy claro, eso tiene que ser a través de los mapas, en información a través de tu representante. Doctor, ¿sabe qué? Lo de farmacocinética no entendemos muy bien, por favor ayúdenos, demos un tiempo adicional para eso. Ok, no hay ningún problema. Totalmente con apertura para eso. Lo que no puede pasar es tratar de justificar un problema de que ¿por qué no pasaste? Porque yo no entendí al final del semestre. Entonces, digo poco de esto porque ya ustedes son más maduros, pero 2 años de virtualidad pesan. 2 años de virtualidad, hay formatos muy cómodos ahí en la virtualidad, en las evaluaciones, que ya no va a pasar en la presencialidad. Y puede darse este caso. Así que les pido, por favor, cuando estén revisando y algo esté así medio complejo, hable a tiempo, haga su mapa, pregúntese qué sabe, qué no sabe, cómo aprendió, o si tiene alguna dificultad, hágalo a tiempo, coordine con su representante del paralelo, de modo que nosotros podamos hacer. ¿De acuerdo? Ok, entonces tenemos claro cómo van a ser las pruebas, cómo van a ser el examen, los acuerdos que nosotros tenemos. Recuerden que todo esto me sirve porque usted va a tomar decisiones mañana y queremos que usted tome la decisión adecuada basado en la información que tiene. En los entornos de política, normas de valores y éticos, eso va a ser muy importante. Por favor, durante las clases presenciales está totalmente prohibida la utilización de un celular, a menos de que sirva para dar o respuestas o hacer análisis de trabajos. Solamente ahí nosotros utilizaremos un celular. Finalmente, la bibliografía. Nosotros trabajamos en equipo, mi función es facilitar, estimular el desarrollo del conocimiento, ayudarles asesorándole cómo vamos a trabajar, pero prácticamente está en tu cancha todo este proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Ya habrá la oportunidad de aquí en clase tomarnos un café y contar las historias cómo van. Y en el sílabus que ustedes tienen en el aula virtual, en este sílabus ustedes tienen todos los temas en orden como vamos a ir viendo hasta los fármacos de ahí. Entonces, en bibliografía no utilizamos un solo libro, utilizamos más de 6 libros. Quiere decir que las generalidades de fármaco están muy bien desarrolladas en muchos libros como Katsum, que es un muy buen libro. Si te gusta en inglés y en formato de preguntas, puedes utilizar la farmacología de Karen Wallen, puedes utilizar Goodman y Killman. Les recomiendo que tengan un PDF, se bajan el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, porque cuando veamos fármacos vamos a ver, es bueno que tú sepas si es que se vas a tener o no vas a tener en el centro de salud o en el hospital. El Vademecum de Yachan es interesante porque tiene precios y tienes niveles de evidencia de los fármacos también, entonces son otros argumentos. Pero si tienes del doctor Samaniego está bien, o del doctor Mariano Ruiz está bien, o de Richard Harvey está bien. Todos esos son libros de farmacología en donde puedes analizar y conseguir. ¿De acuerdo? Dicho esto, entonces, quiero nuevamente darles la bienvenida. Vamos a tomarnos ahorita unos 2 minutos a que se levante, se prepare un café, respire un poco para venir y empezar ya la cátedra con generalidades de farmacología. Nos vemos en 2 minutos, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar con generalidades de farmacología. Implica que en este proceso, en este camino que vamos a iniciar hoy, uno de los elementos fundamentales es la terminología. Hay muchos términos que obviamente van a ser muy nuevos porque no están en el diario vivir. Y siempre tienen algunas particularidades. Por ejemplo, vamos a diferenciar y vamos a ver la diferencia entre farmacognosia y farmacología. Entonces, Denise, ¿sabes lo que es la farmacognosia? ¿Has oído alguna vez este término? No, Doc, la verdad que no.
¿Ok? ¿No? Entonces, implica que si no conocemos y si no entendemos bien de lo que vamos a hablar, pasar y pasar capítulos sin el conocimiento de esta terminología es un problema. Entonces, ¿cuál es el rollo? Nosotros vamos a estudiar farmacología, debemos tener bases, tenemos que solucionar un problema de un paciente. Eso nos involucra en algunas ramas de la farmacología, por ejemplo, la farmacognosia. Y miren cómo es interesante esto. Mira, Camilo, ya sabemos aquí lo que es la farmacognosia. Dice, la farmacognosia es una ciencia que estudia el origen, las características químicas, las características físicas, las características organolépticas de las sustancias que se ponen en contacto con nosotros, con los xenobióticos. Entonces, Camilo, ¿cómo te quedó esta historia? ¿Ya sabes lo que es la farmacognosia o tienes todavía algunas dudas? ¿Qué dices, Camilo? Ya está más claro, doctor, y habría que repasarle al concepto ya. Ujú. Entonces, ¿cuál sería tu concepto? ¿O tienes alguna palabra que aún todavía no está muy clara dentro del concepto de la farmacognosia? Sí, doctor, la última, la de xenobióticos. Xenobiótico todavía no se entiende. Y hay muchos compañeros que de pronto todavía no queda muy claro el tema de organoléptico. Dominique, ¿qué es organoléptico? No sé. ¿Ok? Entonces, en farmacología siempre va a pasar esto, que cuando tenemos un tema nuevo a incorporar, lo primero que tenemos que hacer se llama analizar los términos. Y término que no está muy claro, tienes que ir a investigar. Ustedes mañana van a estar en el ABP. Y en el ABP, en quinto semestre, es una modalidad diferente. Ahorita somos 22 estudiantes conmigo. Mañana son 5 o 6 estudiantes con un docente o dos. Entonces van a hablar de un caso, vas a hablar de un problema. Si no entiendes lo que es dismenorrea, si no entiendes que es una tosis, o sea, si el término no se entiende, no puedes avanzar. Entonces, por eso en farmacología, en cada clase que nosotros vamos a ver, si hay un término que no se entiende, es un término que tenemos que revisar para poder entender bien. Entonces, la farmacognosia dice que es una ciencia que se estudia de los orígenes del análisis químico, del análisis físico, organoléptico, de algunas sustancias como los xenobióticos que se ponen en contacto con nosotros. Entonces, cuando eso es un problema y está muy difuso todavía, tenemos que ir desmenuzando poco a poco. Hay cosas muy sencillas como lo físico y lo químico. Entonces, vamos a poner en la práctica, ¿ya? Todo el mundo que vivió una pandemia sabe lo que es el paracetamol. Todo el mundo le prescribió y el paracetamol es la palabra que se conocen hasta los niños de 2 años, ya saben del paracetamol, ¿ya? Pero desde el campo de la farmacognosia, el paracetamol tiene otros detalles. Entonces, te pregunto, por ejemplo, Abigail, cuéntame cuáles son las características químicas del paracetamol. Y si no te sabes, invéntate. Pero quiero que hables en el contexto de la química del paracetamol. O sea, no sé exactamente cuáles serán, pero moléculas químicas. Invéntate características químicas de un paracetamol. El carbono, por ejemplo. Ok, Nitrógeno. tiene 5 moléculas de carbono, 2 moléculas de nitrógeno. Es una característica química. ¿No es cierto? ¿Qué más podría ser características químicas? No sé, el punto de ebullición o esas cosas. ¿Estas son características químicas o son características físicas? El pH, el punto de ebullición. ¿Qué dicen? Químicas. Pueden ser características químicas que se incorporan. Pero entonces, para diferenciar bien, cuéntame, Roger, ¿cuáles son las características físicas del paracetamol? Y si no te sabes así, claro, invéntate. Quiero diferenciar las características químicas de las características físicas. Ese sería lo que es el punto de ebullición, el punto de fusión, el pH, bueno, no sé si entra el pH y todo eso sería. Ok, ¿quién más dice características físicas del paracetamol? Puede ser la densidad. Puede ser la densidad, la dureza, ¿ya? El color. Entonces, el color, correcto. Nosotros podemos ver características físicas y características químicas. ¿Y qué pasa con las características organolépticas? Steven, ¿cuáles son características organolépticas del paracetamol? No sé bien el significado de organoléptica todavía.
Ajá, entonces Martín, Sería ¿qué es un analgésico y organoléptico? diurético, que causa un No, efecto sensorial, más o no. menos. No, esas Características. son características, es importante, esos son los efectos terapéuticos, Martín. Pero Características, organoléptico es que causa como que un efecto sensorial. no. ¿Qué es para ti organoléptico, Damaris, Vanessa? Son las características que podemos percibir con los sentidos, por ejemplo, cómo se ve, cómo se siente. Ujú, correcto. Organoléptico quiere decir cuáles son las características que yo puedo percibir con los órganos sentidos. Entonces, nuevamente contigo mismo, Damaris, ¿cuáles son las características organolépticas del paracetamol? Puede ser que es blanca, o sea, la pastilla es de color blanco, es dura, se siente lisa, Ujú, ¿qué más? eh, En el sabor. puede saber amargo y creo Amargo. que no. Ok, perfecto. Entonces, miren, ahora tenemos a través de este ejemplo, ¿sí? A través del ejemplo, ahora entendemos mejor lo que es la farmacognosia. La farmacognosia es la ciencia que estudia el origen, las características químicas, las características físicas y las características organolépticas de las sustancias que se componen en contacto con nosotros, como los xenobióticos. Ahora nos falta de pronto solo una palabra más para entender bien qué es un xenobiótico. Entonces, Elías, ¿tienes una idea o a qué te suena un xenobiótico? Ok, si no sabemos, perfecto, nos toca ir, porque cuando hay estas cosas nuevas, nos toca. ¿Qué es un xenobiótico, Martín? Que es ajeno al cuerpo, que no se espera que esté en el cuerpo, que no es natural, digamos. No es natural, es ajeno, no está en el cuerpo, pero se pone en contacto con nosotros. Entonces, un xenobiótico puede ser cualquier sustancia que se pone en contacto con el organismo que no es elaborado propio por el organismo. Entonces, puede ser el tabaco, puede ser el smog, puede ser la polución que genera una industria, puede ser una sustancia química, pueden ser los detergentes, shampoo, jabón, pinturas, elementos tóxicos, pueden ser el make-up que ustedes utilicen, rímel, labial, cremas, maquillaje, lo que tomamos, licores, cerveza, champán, todos los alimentos o las sustancias y medicamentos que ingresan al organismo. Todos estos son xenobióticos porque interactúan con nosotros. Ninguno de estos es formado en el interior. Todos están exponiéndonos o nosotros nos exponemos a estos xenobióticos. Entonces eso nos da la magnitud de lo que estudia la farmacognosia. Estudia todo lo que se puede poner en contacto con nosotros. ¿Sí? Y a eso se llama una xenobiótica. ¿Ok? Entonces, con el conocimiento vamos al razonamiento. Si es que esto es la farmacognosia, ¿qué es la farmacología? ¿Qué dices, Lía? Bajo este contexto, cuál es la diferencia entre farmacognosia y farmacología? Farmacognosia viene de conocimiento, entonces sería como el conocimiento que tenemos del fármaco. Y la farmacología viene más del razonamiento, entonces sería cómo yo empleo ese conocimiento que adquiero para dar el fármaco. Es un buen argumento, sin embargo todavía no está bien centrado. ¿Qué es para ti, Julio, la diferencia entre farmacognosia y farmacología? ¿Qué dice Julio? Sí, lo que estaba pensando. Me parece que farmacología sería todo, como que ya, farmacognosia un poquito más centrada y farmacología ya sería más un todo. O sea, como que farmacognosia sería una parte de la farmacología. Es un buen intento. Veamos, más o menos se acerca un poco más. ¿Qué dices, Dominique? ¿Cuál es la diferencia entre farmacognosia y farmacología? O sea, dijimos que la farmacognosia se trata más de las características, ¿no es cierto? Entonces, vuelto a la farmacología, creo que es más como el efecto que causa el fármaco en el cuerpo. Es un buen intento, es una buena idea, Dominique. Sin embargo, no nos da el caso. Damaris. Decíamos que la
farmacognosia es el estudio de los xenobióticos, o sea, en general. En cambio, creo que la farmacología ya va más directamente con los fármacos. Correcto. Y ahí está el punto importante. ¿Sí? Entonces, es bueno la ideación, es bueno hacer ese ejercicio. Pero claro, ahora ya aterrizamos. La farmacognosia revisa todo lo que se pone en contacto con el ser humano, con los xenobióticos. Pinturas, ¿no es cierto? Pero en farmacología la pintura no es un fármaco. Por lo tanto, no va a estar en el estudio de la farmacología. La farmacología es aquella ciencia que estudia las características de los medicamentos, de los fármacos. Entonces ahora vamos a otra reflexión basado en este mismo contexto, ¿no es cierto? Roger, ¿cuál es la diferencia entre un xenobiótico y un medicamento? Que los medicamentos tienen un efecto terapéutico, mientras que los xenobióticos no necesariamente tienen un efecto terapéutico. ¿Qué quiere decir un efecto terapéutico? Que sirven para tratar la dolencia o el malestar del organismo. Correcto, y eso va a ser muy importante. Entonces, esto va a ser una diferencia entre la farmacognosia y la farmacología. En la farmacognosia yo estudio los alimentos, el alcohol, el rímel, no sé, una pintura. En cambio, que en la farmacología yo voy a estudiar solamente aquellas sustancias que pueden tener efectos terapéuticos y que pueden servir para conseguir un bienestar de un paciente. ¿De acuerdo? Entonces hay una diferencia grande entre la farmacognosia y la farmacología. Lo más importante es que, si ustedes se dan cuenta y solamente leen los dos principios, capaz que leen y ya, ¿ok? Pero en la praxis, en la implicación que esto tiene, eso es fruto de una discusión. Y yo ahora sí creo que ustedes ya tienen la diferencia entre la farmacognosia y la farmacología, luego de este análisis. Entonces, solamente para tener claro, Dominique Herrera, ¿cuál es la diferencia entre farmacognosia y farmacología? Como ya habíamos dicho, la farmacognosia estudian los xenobióticos y esto abarcaba todo. En cambio, la farmacología, perdón, ya se basaba más en los medicamentos. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a ir, estamos en un proceso en donde estamos viendo términos. Ustedes en el aula van a tener una hoja de Word en donde tienen términos y tienen conceptos. El trabajo de ustedes va a ser que el término esté conectado con el concepto. Es decir, ¿cuáles son los conceptos que están vinculados a los términos? Y nosotros estamos revisando algunos de ellos, de pronto los que más complejos son. Caminando rápido, a veces parecen los términos como muy similares. Por ejemplo, fármaco y medicamento. Suena muy similar. Caminando rápido, uno no encuentra la diferencia, pero hay una diferencia muy grande. A tu modo de ver, Aileen, ¿cuál es la diferencia entre fármaco y medicamento? Me parece, no estoy muy segura, pero me parece que el fármaco es en sí como que la especie, como que lo general que hace el medicamento. ¿Ya? No, ¿Y ya me el confundí. medicamento? Lo que es el fármaco, en cambio el medicamento sería como que todo lo que se le mete como que a la pastillita para que ayude. Interesante. Y esto es lindo. Mira cómo nosotros utilizamos todos los días medicamentos, fármacos, pero ya cuando vamos a estudiar en profundidad, técnicamente, vemos que no es así, que vamos caminando muy rápido por la vida y utilizamos términos sin que sepamos exactamente qué es. Entonces, Mateo, ¿cuál es, para tu modo de ver, la diferencia entre fármaco y medicamento? Podría ser como que, o sea, no sé si es al revés, pero, o sea, como que uno tiene como que la acción de prevenir, como que el fármaco sería como que preventivo, o no sé si el medicamento en ese caso sea preventivo, y como que el otro sería... Me parecen muy interesantes esos preconceptos que tenemos. La misión nuestra es aclarar esto y ser súper puntuales y hablar con propiedad. Se llama hablar con propiedad. Es decir, ¿qué es? ¿De acuerdo? ¿Qué dices, Vani? No sé si estoy bien, pero, o sea, el fármaco podría ser cualquiera, o sea, podría ser de un origen diverso, podría ser los, por ¿Y los ejemplo, el medicamentos? metronidazol, así como que los beta bloqueadores, esas cosas,
Ya. Y el medicamento más bien sería como que el nombre de Nombre. eso. Ajá. Puede ser un tema. Entonces verán, como hay confusión un poquito en esto, vamos a hacer un proceso práctico. ¿Ya? Vamos a llevar siempre a la práctica, a pesar de estar en la virtualidad. Luego te doy la palabra, Martín. Vamos a la praxis. ¿Ya? Cuéntame, Héctor, dime un medicamento que tú tengas en la casa y que utilicen normalmente en casa. ¿Qué medicamento tienes en casa? Paracetamol. Paracetamol. ¿Ok? Vamos a preguntarnos si el paracetamol es fármaco o medicamento. Para eso, sigamos construyendo la historia. Entonces, Denise Bermeo, cuéntame un medicamento que tengas en tu casa. Ibuprofeno. El ibuprofeno. Ok, tenemos, Héctor tiene paracetamol, Denise tiene ibuprofeno, y yo les puedo decir que ninguno de los dos son medicamentos. Veamos. Entonces, Camilo, ¿qué medicamento tienes en la casa? Buprex. Buprex. Ese es un medicamento. ¿Van encontrando alguna diferencia? ¿Cuál es la diferencia, Vane? Ya la encontraste, Lía. Es el nombre comercial. Por ejemplo, la aspirina, así. Exactamente. Yo creo que la diferencia es la finalidad y la estructura. Como tal, también. La finalidad en la estructura, la finalidad no tanto. En la estructura, en la conceptualización, sí. Es que un fármaco es como que un solo principio activo, una sola sustancia. En cambio, un medicamento puede ser un compuesto de sustancias como tal. Ahí está la diferencia. Es decir, y por eso es importante ver el fármaco del medicamento. Porque tú puedes tener el ibuprofeno, ¿ya? El ibuprofeno es el principio activo. Y es uno solo. Un ibuprofeno, ¿ya? Pero yo puedo tener un fármaco, ahora con los compañeros de ustedes, alguno de los compañeros tenía el Migra Plus. Yo le digo, ¿algún medicamento que tengas en la casa? Sí, yo tengo el Migra Plus. ¿Ese es un fármaco o un medicamento? Es un medicamento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene el Migra Plus? Esa es la caja que te dan en la farmacia y que tiene un nombre comercial y que tiene una historia, se llama Migra Plus, ¿ya? Ese Migra Plus le ponen así para tratar de influenciar sobre las indicaciones, tiene historia, tiene cultura, tiene pintura, ya vamos a ver. ¿Qué tiene el Migra Plus? Tiene 3 fármacos, ¿sí? La ergotamina, la cafeína y el ibuprofeno. Entonces, ahora sí ya tenemos clara la diferencia entre un medicamento y un fármaco. Un medicamento puede tener, no necesariamente debe tener 3 o 2, puede tener uno solo. Un medicamento tiene un principio activo o tiene un fármaco, pero puede tener 3. Entonces, con este criterio, Abigail, ¿un fármaco puede tener 3 medicamentos? No, Doc. No. Un fármaco es un fármaco, es un principio activo y punto. Un medicamento puede tener 3 principios activos, ¿ya? Y entonces ahora sí ya estamos encontrando, no tiene que ver mucho con la funcionalidad, porque el hecho de que sea analgésico o beta bloqueador no le da la característica de fármaco o medicamento, no. El hecho de que sea el principio activo el fármaco, eso sí le da característica, ¿ya? Ahora, Lía me puede decir, o el Camilo, o Roger me puede decir, no, pero, ¿y el ibuprofeno no es un fármaco? Yo tengo una cajita que dice ibuprofeno. ¿Puede o no puede? ¿Han visto o no han visto una caja que diga ibuprofeno o paracetamol? Entonces, ¿cuál es el fármaco y cuál es el medicamento? ¿Qué dice Lía? El fármaco sería el principio activo y el medicamento en sí es la composición que... No la composición, la sería caja. la caja. La caja. ¿Han visto que hay cajas que dicen paracetamol? O cajas que dicen ibuprofeno, que tiene el mismo nombre que el fármaco. Ok, a eso se les llama genéricos.
Genérico es aquel medicamento que tiene el mismo nombre que el fármaco. ¿Ya? Y no se le está vendiendo con una marca, no se le está poniendo un color de una marca, ni una historia de una marca. ¿Sí? Se le estaba simplemente utilizando el mismo nombre del fármaco, le tengo en el comercial. A ese se llama un genérico, porque está utilizando el código internacional del medicamento, el principio activo. Ese es un genérico, pero ya hablaremos Siempre en que tenga un solo principio activo, pero no es cierto. ¿Perdón? Siempre que sea un solo principio activo. Siempre que sea, pero te pueden haber, hay medicamentos que tengan los dos principios activos y le venden como tal. Por ejemplo, trimetoprim, sulfametoxazol. Y así está la caja. ¿Ya? Si tú le vendes como Bactrim, Bactrim es el nombre comercial, el medicamento. Principios activos, trimetoprim más sulfametoxazol. Pero hay genéricos que tienen trimetoprim sulfa. ¿Sí me explico? Es decir, no necesariamente tiene que ser solo uno. En la mayoría de los casos, Martín, sí. En la mayoría de los casos sí tienen uno, pero no necesariamente quiere decir que eso sea exclusividad. Lo más importante es que ahorita ya estamos entendiendo lo que es un fármaco y lo que es un medicamento. Vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Veamos si es que la cosa está calando bien. Cristiani Viteri, ¿tienes un fármaco en tu casa? El paracetamol igual. Ok, paracetamol. Veamos, Elías, que no sea paracetamol. ¿Tienes algún otro fármaco en tu casa? Sí. ¿Cuál? Tobramicina. La tobramicina, perfecto. Denise Bermeo, ¿tienes un medicamento en tu casa? La migradorexina. La migradorexina. Ok, ese es un medicamento, la migradorexina. Cuéntanos un poco, Denise, ¿cuáles son los principios activos de la migradorexina? ¿Qué fármacos tiene la migradorexina? No sé. ¿Le conoces? ¿Alguien le conoce a la migradorexina? ¿Cuáles son los principios activos? Ok, vaya, investigue, hasta conversar ahí, investigue, Denise, ¿qué tiene la migradorexina para diferenciar el medicamento del fármaco? Hasta eso, Julio, ¿tienes un medicamento en casa? No, Doc. Solo los Ok, que ya dijimos. de los que han dicho. Martín, ¿tú tienes algún medicamento que no hemos dicho en casa? Sí, Doc. Bueno, tengo Singulair, tengo... bueno, mometasona, pero ese sería el principio activo, sería Ok. fármaco. Ok, perfecto. Ah. Entonces, lo importante es diferenciar el medicamento del principio activo. Denise, ¿ya le encontraste que era la migradorexina? Sí, dice que contiene clonixinato de lisina y tartrato de ergotamina. De ergotamina, ¿ya? Entonces tiene ergotamina, que es del término común, pero puede estar vinculado a la química, ¿no es cierto? Tiene ergotamina y un analgésico vinculado a la lisina, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahora tengo claro el panorama del medicamento y el fármaco. Ahora, les voy a contar otra historia. Saber lo que es un medicamento y saber lo que es un fármaco y cómo manejar un fármaco y un medicamento es un arte. Y es un arte que implica conocimiento. Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Le conocen al ibuprofeno, ¿cierto? Es un analgésico, antiespasmódico, antipirético. Héctor, ¿qué quiere decir eso? Analgésico, antiespasmódico, antipirético. O sea, ¿qué qué? ¿Qué hace? No, ni idea, doctor. Ni idea. El analgésico sí ha de ser. ¿Qué hace un analgésico? Alivia el dolor. Dominique. O sea, antipirético vendría a ser que está en contra de la inflamación. De la fiebre, digo. De la fiebre, porque si no sería Ajá. antiinflamatorio. Eso es Ujú. antipirético. ¿Y Y es antiespasmódico? igual que en los espasmos, que no Los deja espasmos. que lo produzca. Ok, perfecto. Entonces, miren, el ibuprofeno tiene esa característica. Es un analgésico que me sirve para un dolor de cabeza, un dolor del cuerpo, antipirético para la fiebre y antiespasmódico cuando tengo cólicos, ¿ya? Es el ibuprofeno. Pero el ibuprofeno tiene diferentes nombres comerciales. Hay diferentes medicamentos que contienen ibuprofeno. Denme nombres de medicamentos que contengan ibuprofeno que ustedes le conocen. Buprex. Buprex, el Martín. Roger. Iba a decir Buprex Migrex. Buprex, Migra. Otro que tenga ibuprofeno.
Las FEMEN tienen. Las FEMEN que dice Dominique. Vamos a utilizar estos dos fármacos, ¿ya? Supongamos que viene Dominique a la consulta y me dice, doctor, estoy con los cólicos tenaces. Yo le prescribo FEMEN. El FEMEN tiene ibuprofeno. ¿Va a aliviar tu dolor, Dominique? Se supone que sí, por lo que... Se supone que sí. ¿Y te sientes cómoda con que te prescriba FEMEN? Sí. Sí, perfecto. Vamos a trabajar con el Pedro. El Pedro viene con dolor de cabeza. ¿Ya? Pilas a esto. Viene el Pedro con dolor de cabeza y yo le prescribo FEMEN al Pedro. ¿Qué opinas, Pedro? Sí le hace bien, Doc. Sí, sí, le hace bien porque se supone que es un analgésico. ¿Ya? Y si no sabes qué es el analgésico, ¿cómo te sientes vos como hombre que yo te prescriba FEMEN? No sé, o sea, ya he visto esas cajitas y es como que tío para mujeres. Chueco, ¿sí o no? Y, ¿Te dan cuenta que raro. yo puedo cometer un error gravísimo al prescribirle FEMEN al Pedro? ¿No es cierto? Sabiendo que en principio el Pedro es racional, dice, es ibuprofeno. Me toma para un dolor, me tomo, ¿va a funcionar? Sí, va a funcionar. ¿Está bien prescrito? ¿Qué es, Pedro? ¿Está bien prescrito que yo te prescriba el FEMEN? O sea, para lograr la finalidad, sí, pero... Pero hay un pero ahí. Y el Pedro tiene razón. No está bien prescrito. Porque el medicamento, ¿sí? No tiene solo la construcción del principio activo del fármaco. El medicamento tiene construcción social, tiene construcción de género, tiene construcción de personalidad, tiene construcción de elementos en donde en la industria farmacéutica pone un montón de análisis ahí como para poder generar ese beneficio para el paciente. Dominique, ¿cuáles son las características organolépticas y la característica de la caja de FEMEN? ¿Cómo es y cómo es la tableta? ¿Yo? Sí, Dominique Herrera. O sea, a ver, la caja es rosada, las tabletas son blandas y bueno, lo que contiene adentro es, o sea, el ibuprofeno, pero es líquido. Líquido, rosado, bonito, blando, guapo, con una caja rosada, muy femenina, con flores, ahí sí vos quieres ponerle, ¿ya? Y no tiene un mal sabor, o sea, cuando se pone en la boca antes de Ok, tomar no el tiene mal polvo. sabor. ¿Qué quiere decir? Que la industria farmacéutica, los genios del marketing y la gente que está ahí atrás, ve para quién es y consideran un grupo social. Dice, mujeres, jóvenes, con estas características, color rosado, perfecto. Entonces, caja, nombre comercial, FEMEN. Fármaco, ibuprofeno. En el ibuprofeno no le vas a encontrar nada de pintura, ni el ibuprofeno viene con flores, ni nada. El ibuprofeno es ibuprofeno. Lo que viene con flores y con características generales de sociedad es el fármaco que te dio esta construcción. Entonces, bajo esta óptica, Camilo, si vos eres el doctor que tiene que atender al Pedro con dolor de cabeza, ¿qué medicamento le prescribirías? Un Buprex, por ejemplo. ¿Por qué el Buprex estaría bien prescrito para el Pedro? Porque, bueno, tiene como principio activo como fármaco el ibuprofeno y es como que una pastilla que no está, como dijo usted ahí, que tiene la cajita rosada y todo lo demás. Es blanco, transparente, una caja blanca, no es machista para nada, pero simplemente no tiene ningún corte, ninguna orientación en el ámbito femenino. Entonces, Pedro, cuando yo te prescribo Buprex, te sientes... ¿Con cuál de los dos estás más cómodo? ¿Con el Buprex o con el femenino? Con el Buprex. Claro, es lógico, sí se dan cuenta. Entonces, cuando vos lees rápido y caminas rápido entre fármaco y medicamento, parece que no hay nada de implicaciones, ¿no? Pero miren que cada cosa que tú vayas a dar tiene una implicación muy clara y puede generar mucho conflicto y puede generar mucho problema si es que tú no lo sabes hacer adecuadamente. Y esto cuando vos revisas la diferencia entre fármaco y medicamento, así se lee y pasa rápido y parece que es lo mismo. Parece que no hay historia ahí. Y eso es lo bonito de aquí. Ustedes nunca se van a olvidar de esto.
del proceso de prescripción de un medicamento. ¿Qué dices, Doménica? O sea, también tengo una pregunta en esto y no sé si tendría que ver también en cómo se normaliza lo que se toma, porque por ejemplo, en esto que estamos hablando, el Femen, más se ha normalizado que sea para cólicos, no para un dolor de cabeza. Entonces no sé si eso también tendría que ver. Correcto, eso tiene que ver, a eso se llama, Doménica, se llama posicionamiento. El ibuprofeno tiene 3 principios: analgésico, antiespasmódico y antipirético. Y yo voy a utilizar uno de ellos para posicionar lo que tú dices, una indicación terapéutica. Es por la forma de pensamiento de las personas y la forma de pensamiento del médico. ¿Sí? Entonces, tú tienes razón, el Femen es un antiespasmódico, pero también es analgésico, y si tomas un Femen también te baja la fiebre. Pero no le vas a dar un Femen para la fiebre, porque así está la linealidad del razonamiento y la linealidad del posicionamiento de la industria farmacéutica. La industria te vende un medicamento para una indicación: Femen en dismenorreas, el Buprex en un dolor de cabeza, o la aspirina en un dolor de cabeza. ¿Sí me explico? Entonces, está el género, la edad, la construcción de la indicación, pero eso no le hace al fármaco, eso no está dado por el fármaco, eso está dado por el medicamento. El medicamento tiene construcción y manipulación social y manipulación comercial, y tiene nombre comercial y tiene historia. Vamos a poner otro ejemplo para tener súper claro. Ejemplos de la vida real ahí. Entonces, Denise, si tú tienes fiebre, ¿qué fármaco piensas que podemos utilizar? O sea, fármaco, no sé, solo sabría el medicamento. ¿Cuál Porque es el cuando tengo dolor de medicamento? cabeza, sería la migradorexina. La migradorexina. Ya, pero la migradorexina no te va a servir mucho en casos de fiebre. Ahora que han estado viviendo la pandemia, por las fiebres de las pandemias, ¿qué fármaco han estado dando? ¿Qué dice Vanessa? Aspirina. Paracetamol. El paracetamol. La aspirina también tiene efecto antipirético. El paracetamol también tiene, o sea, cualquiera de los dos va a funcionar, solo que la aspirina tiene otros elementos ahí de contexto, pero tomemos en cuenta el paracetamol, ¿ya? Supongamos que la Vane está con fiebre. Steven, tú le prescribes Tempra. ¿Crees que prescribirle Tempra a la Vane está bien o no? No, según yo el Tempra es para los niños también. Exactamente. ¿Pero qué tiene el Tempra? ¿Cuál es el fármaco? Tempra es el medicamento. ¿Cuál es el fármaco? Es paracetamol. En principio, ¿le va a servir o no le va a servir a la Vane? En principio sí. Pero el Steven tiene aquí en la cabeza un proceso social que no nos hemos dado cuenta, pero que está ahí. Y que Steven tiene toda la razón. ¿Cuál? Que el Tempra es para los guaguas, pues. ¿A quién le das Tempra en goterito y sabor a frambuesa? A un niño. Vane, ¿qué tal si el Steven te manda un goterito con sabor a frambuesa de Tempra y la Vane tiene, ¿cuántos años tiene Vane? Tiene 20 años. ¿Te sientes cómoda o qué? Yo sí. Le gusta el goterito con sabor a frambuesa, que no moleste, está bien, ¿no es cierto? Pero capaz que las concentraciones de los jarabes que son para niños no va a servir o no va a ser suficiente, o tendrá que tomarse la mitad del frasco para que a la Vane le baje la fiebre. Pero el razonamiento de Steven estaba bien. Es decir, yo he oído esa vaina acá como más para los niños. Si es que la Vane tendría fiebre, y ya sabemos este problema, Steven, del Tempra, ¿qué otro fármaco qué otro medicamento le prescribiría? ¿Qué dicen? Si la Vane está con fiebre, ¿qué medicamento le prescribo? Lía. Lía. Y luego Emily. El metamizol. ¿Cuál, perdón? No te escucho. El que nos mencionó hoy el metamizol. Ah, ok, pero esa es una alternativa, el metamizol, correcto, sería una alternativa para la fiebre y perfecto, sería una alternativa del metamizol, pero el metamizol no es un medicamento, es del fármaco, a menos de que el fármaco, que la caja
se llama metamizol. Emily, ¿qué alternativa tienes? Pero yo dije, ojo, si yo le quiero dar paracetamol. El medicamento podría ser umbral. Oh, correcto, ahí estamos. El medicamento es umbral, porque el medicamento, el umbral es la marca comercial del paracetamol. Vane, tú tenías otra idea, otra opción. Acetaminofén. El acetaminofén es el otro nombre similar al del paracetamol, son sinónimos, es la misma sustancia química. Y esto es otra historia de la farmacología, ¿no? Dos sustancias que son lo mismo con dos nombres diferentes. Acetaminofén, paracetamol, como el metamizol y la dipirona. Metamizol y dipirona, la misma sustancia química. Así es la vida en la farmacología. No es la intención generar un conflicto, pero esa es la realidad. Acetaminofén y paracetamol es lo mismo, es un fármaco. Y yo le prescribo, ¿sí? Como umbral o le prescribo como un analgán. La prescripción es de un medicamento con nombre comercial. Pero regresando, Steven, si yo tengo el Tempra y el analgán y le voy a prescribir a la Vane, ¿cuál le prescribes? El analgán. El analgán, porque la Vane tiene 20 años, aunque a ella le gustaría un jarabito de frutillas y todo chévere, o sea, me parece muy deseable, sí, Martín. Pero si, por ejemplo, yo estoy en un hospital público, yo qué sé, y como hasta ahora siempre vemos que nunca hay medicinas en los hospitales públicos, ya. Y yo qué sé, la Vanessa es una persona sin plata, así, súper pobre. Ya. Entonces, pero no tengo analgán, pero tengo Tempra, le doy Tempra. O sea, ya nada, o sea, será Ya de niños, nada. pero le va a servir. Lo que pasa es que, Martín, no vas a tener Tempra en el hospital, nunca vas a tener. No, o sea, no porque no tengas recursos. Supongamos que somos un país que sí le paramos bola a la salud y por lo tanto sí ponemos medicamentos en los hospitales. Supongamos que somos un país así. Bueno, era un caso hipotético, pero Tempra ¿no? no vas a tener nunca. Porque es Martín, comercial, ajá. porque es comercial. Sí, o sea, pero era como que hipotético, sí. Hipotético sí, pero vale la pena la experiencia, vale la pena El punto era aporte. como que yo creo que igual para un caso de emergencia, ya, pues, o sea, lo que haya, ese rato es donde haya. Lo que haya, correcto. Pero ahí tienes, Martín, en este concepto, claro, o sea, en momento de una emergencia, lo que haya, lo que venga, sí, está claro. Pero es bueno este ejemplo y dado la circunstancia del caso ahorita, nunca vas a tener marcas comerciales en los hospitales, o no debes tener. Porque en la institución pública nosotros debemos comprar solamente medicamentos con, llamemos así, genéricos. O sea, eso es lo principio. Y nunca vas a prescribir como Tempra, le vas a prescribir como paracetamol. Así, el hospital compró Tempra. En la prescripción médica, en la ley, tú nunca prescribes marcas dentro del hospital. Dentro del hospital, no, nunca. En el campo privado, en tu consulta, en el Metropolitano, en la Clínica Internacional, ahí sí no pasa absolutamente nada porque está en el campo privado. En el hospital siempre vas a prescribir, Martín, como paracetamol, aunque llegue a la mano del paciente una caja de Tempra. ¿Sí? Pero en la prescripción siempre va a ser paracetamol. Vale la pena porque ustedes mañana son médicos y mañana van a estar en el internado, en los hospitales públicos, van a tener. Y esto es muy importante porque si vos recetas con marca, te multan. O sea, va a salir carísimo el proceso. $40 de multa por cada receta con prescripción de marca, eso hace la contabilidad y al fin del mes tu cheque viene con descuento. Entonces es bueno saber que esto va a pasar. ¿Ya? No, ¿Qué dice por Roger? ejemplo, de todos los medicamentos hay genéricos, porque absolutamente de todos, toditos. Casi todos tienen medicamentos. Muy rara vez, o sea, lo que pasa es que cuando tú inscribes en el registro sanitario, la inscripción del registro sanitario tiene que ser obligatoriamente con medicamento genérico. Ahora, no necesariamente la industria pone en producción con nombre genérica. No, no necesariamente. Entonces, lo que sí pasa es que en el ámbito público, ya hablaremos en su momento, el tema de las regalías y el tema de las patentes, cuál es la diferencia entre un genérico y un medicamento de marca y las implicaciones que esto tiene. Pero en principio, cuando tú quieres servir en el ámbito público, generalmente las industrias tienen su genérico, ¿ya? O sea, me llamó la atención porque se acuerda del medicamento que necesitaban esos niños, que era súper caro, el que era más caro del mundo, el Sol, gen no sé cuántito, ya no me acuerdo bien. Ya. Ese genérico, por ejemplo, como es tan raro, solo es como que comercial.
No, sí, puede haber genérico, pero, o sea, siempre va a haber el nombre del fármaco, el nombre del genérico. Puede ser que no tenga genérico, sino solamente producto de marca. Cuando pasan estos casos, es muy importante que las compras públicas se hacen a través de triangulación de gobierno a gobierno y compra la OMS, por ejemplo, compra. Para enfermedades súper raras, compra la OMS y compra un stock de 20 cajas, ¿ya? Pero en Europa necesitas una caja, en África necesitas otra caja. Ninguna de la industria farmacéutica va a poner una mega business para productos que no rotan. Entonces, estos tienen esas características comerciales. Pero en principio, no todos los fármacos tienen genéricos. Y eso tiene un derecho la industria, llamamos así. El Estado puede pedir y preferir. Es decir, yo voy a comprar, voy a hacer licitación. Prefiero medicamentos genéricos. Ahí, si eres pilas, pones un genérico en la empresa. Si no eres pilas, no vendes al Estado. Entonces, de eso depende mucho de la industria. Roger. Una pregunta, Doc. ¿De dónde nace este paradigma de que los medicamentos genéricos son peores que los medicamentos con marca comercial? Porque o sea, he visto gente que cuando va a comprar y el farmacéutico le dice, solo tengo genérico, entonces no compra. Claro, eso obedece a factores de tipo sociales, económicos y al desconocimiento también. Nosotros vamos a tener una clase de farmacocinética. Cuando veamos farmacocinética y los elementos que están involucrados en la farmacocinética, Roger, ahí vamos a tener posibilidades de comparar y elementos de comparación para definir si el medicamento genérico que te están vendiendo es o no biosimilar. Un biosimilar quiere decir que tenga las mismas características, la misma efectividad, el mismo perfil de seguridad, la misma biodisponibilidad, los mismos sistemas de impacto dinámico en el ser humano. Si es que eso pasa y el uno cuesta 50 centavos y el otro cuesta $10, ¿cuál compras? ¿Y cumple todo eso, el de 50 centavos? Correcto, si es que cumple. El problema radica en que a veces nos mandan gato por liebre. ¿Qué quiere decir? Que nos venden un medicamento con nombre genérico, paracetamol, pero no cumple la cinética, no tiene la misma biodisponibilidad, no tiene la misma efectividad clínica. Entonces ahí sí, los 50 centavos te resultan caros, porque compraste almidón de yuca, ¿ya? Por paracetamol. ¿Sí me explico? Entonces ahí juega un rol importante los entes reguladores, el ARCSA. Para dar permiso de funcionamiento, para dar registro sanitario, yo tengo que comprobar que sí tiene paracetamol, que sí es efectivo. Y me tiene que demostrar que es un biosimilar. Si es que me demuestra que es un biosimilar, pelean en precio. Si no me demuestra que es biosimilar, entonces ahí están los problemas, Roger. Sí ha pasado que nos meten gato por liebre. En los hospitales es esto que vos dices como un paradigma. Le tengo que dar 4 tabletas de las que tenemos para aliviar el dolor. Y solo una tableta de las que están en las farmacias de nombres comerciales pero eso no es generalizable. Hay problemas de esa naturaleza, pero no es una generalidad. Nosotros como asesores de entes reguladores, como asesores del ARCSA o en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, para incorporar un fármaco, ¿qué tenemos que hacer? Que nos den evidencia de los estudios de farmacocinética. Por eso es importante saber, y ya vamos, la próxima clase ya empezamos a estudiar el tema de farmacocinética, de qué es y para qué sirve y cómo nosotros controlamos. Pero me encanta saber que estas implicaciones farmacológicas tenemos que vivir en el mañana y tenemos que explicarnos para que no sea solamente un paradigma, para que vos seas cuándo prescribes un genérico y cuándo no. O cómo entender lo que es un genérico realmente, ¿no es cierto? Un genérico, para que sea genérico, tiene que ser bioequivalente. O si no, lo único que están haciendo es utilizando la denominación común internacional del fármaco, paracetamol. ¿Sí? ¿De acuerdo? Chévere. Entonces, esta discusión enriquece la diferencia entre fármaco y medicamento. Y yo creo que ahora sí está súper claro esto, ¿no es cierto? Y estos ya no se van a confundir nunca. Pilas en la evaluación. Yo digo, indique cuál de estas reflexiones usted considera adecuada. Un fármaco puede tener diferentes medicamentos o un medicamento puede tener diferentes fármacos. Pilas, ¿no es cierto? No es memoria.
Es análisis, es reflexión. Y a veces no les pongo así, se les pongo un caso. Digo, un paciente recibe un fármaco y tiene tantos medicamentos. ¿Usted considera que es adecuado? Ahí te pones a pensar y dices, Doc, hable serio. Si el fármaco no puede tener tantos medicamentos. ¿Sí me explico? Pilas, así va a ser el sistema de evaluación. Porque es formativo, ¿ya? Ok, hay otro término en los que ustedes van a buscar y que es bueno que lo veamos aquí ahora, que se llama el placebo. Entonces, Aileen Ramírez, ¿qué es un placebo para ti? Un placebo sería como, por así decirlo, un medicamento que en sí no te ayuda como, digamos, en el organismo, pero tu cerebro te dice como que, sí te ayudó y pues te ayuda, aunque no sirva de verdad. Es interesante un trabalenguas de ahí, que te ayuda, pero no te ayuda. Y ahí está involucrado el cerebro, dice Aileen. ¿Qué dices, Abigail? ¿Cuál es tu criterio de qué es un placebo? Ajá, yo también sabía que era algo que no, o sea, no tiene en sí un efecto farmacológico, pero que a la persona le genera placer. O sea, alguien se toma una pastilla, no tiene un efecto farmacológico, pero él va a creer, él va a mejorar, por así decirlo. Él va a mejorar porque si él genera placer, no necesariamente los placebos generan un placer. Pueden generar un proceso terapéutico o un alivio a lo que vos quieras, dolor, fiebre, malestar, sueño, lo que sea, alivia el placebo. Pero es una cosa bien interesante, ¿no? Porque yo encuentro un alivio a algo sin que esta sustancia tenga un fármaco que yo tengo evidencia de que cumple un rol farmacológico. ¿Por qué funciona? ¿Qué dices, Héctor? ¿Por qué funciona? Vane y Liam. Yo creo que funciona porque de cierta manera engañamos, por así decirlo, a nuestro cerebro, como que ya nos predisponemos a curarnos. Ok, una buena idea. ¿Qué dice Vanessa? O sea, funciona por sugestión, porque tiene un efecto psicológico, entonces tú mismo te sugestionas a que, digamos, como que te manda una pastilla, es para, pues, un analgésico, entonces tu cerebro dice, ya no me duele. Sí, me parece bien, esa es la realidad. Lía, y luego Dani. Sí, justo como decía Vane, por su gestión y porque muchas veces pensamos que ya el hecho de haber ido al médico y que nos prescriba la pastilla ya es suficiente para que nos sanemos y lo hacemos. Se alivia. Así pasa. Danielita. No sé, Doc, si las vitaminas serían considerados placebos, porque, por ejemplo, el Redoxon que les mandan, o sea, la vitamina C, tú te tomas y si te sientes con dolor de garganta, es como que, ay, me tomo esto y ya mañana ya estoy bien. Puede ser, porque si es que la vitamina no tiene un efecto terapéutico que justifique el hecho de que te tomaste y se alivió, puede ser un efecto placebo. Es decir, algunas vitaminas pueden actuar como una sustancia con un efecto placebo. Ok, pero este campo está como muy etéreo, muy en la subjetividad, muy en la sugestión, como es tú, pero tiene un argumento netamente neuroquímico. Y debemos entender eso. Para eso yo voy a pedirles que se pongan pilas, vamos a hacer un ejercicio de esto, ¿ya? ¿Por qué el tema psicológico y la sugestión cumple un rol? Vamos a hacer un ejercicio de 2 minutos. Quiero que estén súper concentrados y me vean bien, ¿ya? Entonces, imaginemos que estamos en la playa, súper chévere. Una playa linda, un día de sol, riquísima, una arena blanca, unas palmeras, una playa hermosa. Un lindo día. Y tú tienes ahí unas cabañitas en donde hacen esos ceviches espectaculares. Vamos a la cabañita, nos acercamos, pero tenemos la posibilidad de hacer nuestro propio ceviche, ¿ya? Entonces, tenemos ahí la copa. Ayúdame, por favor, con ingredientes para hacer un mega ceviche, uno súper chévere en la playa. Ayúdenme con ingredientes. ¿De qué hacemos el ceviche? ¿Qué hacemos? ¿Qué ponemos ahí para el ceviche? Conchas. Ok, ya pongo conchas, saco las conchas, pongo en el ceviche. ¿Qué más? Camarones. Vamos a hacer un ceviche mixto de concha y camarón. Perfecto, entonces tengo concha, tengo camarón. ¿Qué más le pongo en el ceviche para que sea súper rico? Tomate, limón, cebolla. Tomatito, cebolla, le picamos y ponemos ahí. Y claro, le ponemos el limón. Pilas a lo del limón, ¿ya? Aquí está el limón, ¿sí le ven? Le parto el limón. Divido las 2 tapitas de limón. Cojo el limón y exprimo y gota a gota cae el limón.
en el cevichero y cojo el otra parte del limón y exprimo y cae gota a gota y se queda pero espectacular mi ceviche. ¿Ya? Yo noto que Emily, Aileen, Julio, la Denise, se sintieron así medio incómodos en la boca. O sea, más que incómodos, o sea, ¿qué pasó en la boca? ¿Qué pasó, Denise, Emily, Julio? ¿Qué pasó en la boca? Se me hizo agua en la boca, doc. Se me hizo agua a la boca. ¿Y eso era real o ficticio? Real. Eso es real. ¿Y el ceviche? ¿Y la playa? ¿Y las palmeras? ¿Y el limón? En la idea. Entonces tenías razón cuando tú decías, es como que le engañamos. Pero ese engaño obedece a un proceso neuroquímico que nosotros tenemos. ¿Quién es el responsable de la fase cefálica de la digestión? Porque es lo que acabamos de ver, una fase cefálica de digestión, porque la salivación fue real. Y si yo sigo hablando de comida y ustedes todavía no comen, ya mismo es hora de almuerzo y yo sigo hablando y no les doy chance para que vayan a comer, vamos a generar una gastritis por liberación de ácido clorhídrico del estómago. Pero como eso no queremos pasar, entonces queremos terminar la clase rápido porque va a comer algo y no genere un problema. ¿Quién es el responsable de la fase cefálica? No es solo una idea, es un proceso neuroquímico. ¿Quién se hace cargo? Prerequisito, primer semestre. Podría ser el tálamo. Algo La así. visión. ¿Cómo la visión? Porque muchas veces como cuando ya vemos la comida o cuando leemos ya que Correcto. bueno, en la casa están preparando algo, es como que ya nos empezamos a imaginar qué es lo que vamos A eso se llama la fase cefálica. Pero ¿quiénes son los responsables? ¿Qué dice Lía? El sistema parasimpático, ¿Y el neurotransmisor? acetilcolina. Correcto. Entonces la acetilcolina se activa, el parasimpático se activa y libera el hecho de la idea, del pensamiento, del olor, del color, activa el sistema neurovegetativo, que no es ficticio, pues. Es un proceso neuroquímico. Así va a funcionar el efecto placebo, dependiendo de las esferas. O sea, si el tema es dolor, que alivia el dolor, libera endorfinas propias del organismo. Si es sueño, entonces va a liberar elementos GABA que son sedantes. Si son activadores estimulantes, va a liberar adrenalina, dopa, serotonina. Es decir, nuestro sistema neurovegetativo, nuestro sistema actúa frente a las emociones. Y por eso es que cuando te dan una tableta y te dice, esto le va a aliviar, va a necesitar, esto le va a aliviar, y vos confías en el doctor que le va, y se toma, y te dio un tic-tac, y se alivia. Entonces, ¿para qué sirve el placebo? ¿O hasta dónde debe servir el placebo? ¿Cuándo utilizaríamos placebo? ¿Qué dices, Dani? Héctor. Había escuchado que los placebos también se utilizaban para estudios, para comprobar si un investigación. fármaco de verdad funciona o es un efecto. Para eso no sirve. Entonces, supongamos, Doménica, ya que estás ahí levantado, supongamos que vos eres la directora del ARCSA. El ARCSA es la institución que controla y da los registros sanitarios. Viene un fármaco para aliviar un dolor y yo le hago un control con placebo. El placebo tiene 20% de efectividad clínica y el fármaco que te quieren vender tiene 20% de efectividad clínica. Doménica, ¿les compramos o no les compramos? No. Yo ¿Por diría qué? porque es muy bajo el porcentaje de efectividad que tiene. Porque el fármaco está haciendo exactamente igual que el placebo. Entonces, lo que hemos hecho es activar los sistemas internos, endocrinos, neuroquímicos, metabólicos, que determinó un alivio del dolor. Entonces, bajo tu óptica, ¿cuánto de efectividad clínica debería tener un fármaco para que yo le compre y registre y ponga en disposición de todos los pacientes tuyos en el hospital y en la sociedad? Se esperaría, o lo que yo he escuchado es que siempre se espera lo más alto, entonces sería un 100%. 100%, a veces no se puede lograr el 100%, pero 90%. Entonces, si el placebo me da 20% y el fármaco 90%, entonces le compro. Lo importante ahorita en esta historia ha sido identificar qué es el efecto placebo. Y no es una cosa mágica. Y no está en el torno exclusivamente de la psicología. Está conectado con la neuroquímica.
que está conectado con nuestros sistemas de control de biorregulación. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto del placebo es súper importante. Ok. Y finalmente vamos a comparar. ¿Qué pasa si vos tienes un dolor de estómago, un espasmo, estás con cólico? Y la mamá te da una fundita de agua caliente y te da una aromática abrigada de anís. ¿Funciona o no funciona? Sí funciona. ¿Y qué es esto entonces? ¿Fármaco, medicamento o qué le llamo a esto? Medio. Lía. Ese no sería un remedio porque es cultural. Es un remedio. El remedio es cualquier elemento que va a aliviar una condición. Y ojo, pilas con eso. Cuidado, usted va a decir que es un remedio de cualquier cosa. No. Porque cuando vos controlas el anís, encuentras que en el anís encuentras los principios activos que pueden estar vinculados a ser socios del paracetamol o socios del ibuprofeno en concentraciones más bajas. Pero no le puedo considerar un medicamento. ¿Por qué? Porque no tiene forma galénica, porque no está construido como medicamento, porque no tengo dosis, porque no tengo concentración, porque no tengo el estudio. Pero no quiere decir que no valga. Quiere decir que está en el contexto de un remedio. ¿Ya? Un remedio no tiene la identificación. Habrán remedios que sean efectivos y que no. Como hay medicamentos que son efectivos y que no. ¿Sí me explico? Entonces, eso es muy importante tomar en consideración. Y esos términos son los que me diferencian. Remedio, fármaco, medicamento, placebo. Ok. Ha sido un placer tener este primer día de clase con ustedes. Esperamos que esta misma dinámica y participación de ustedes nos acompañe durante todo el semestre. Usted tiene sus tareas que hacer en el aula virtual. Tiene que hacer su mapa o el documento que tú consideres que te ayuda a analizar estos temas y tienes que llenar esa forma, ese formulario entre términos y conceptos. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día. Gracias. ¿Puedo hablar con usted al final, por favor? Ya. Gracias.